Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre al que, al emprender un largo viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, y aquí he ganado otros 5 talentos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, y aquí he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conozco que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, atadle, quitadle el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, nuestros versículos desde el 14 hasta el versículo 30 inclusive. Acá va a ser nuestra cita durante este programa. Mi nombre es Rubén Herrera. Hacemos juntos Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Te necesito. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. El anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí.
venimos a declarar nuestro amor. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti y llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, dilo conmigo, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Dilo una vez más. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más. Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él. Te amamos, Señor. Cántelo conmigo. El primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. ¿Dónde? Dígase una vez más, primer amor, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Estamos en Mateo capítulo 25, desde el verso 14 al verso 30, se considera esta parábola. A ver, estos capítulos que estamos viendo hablan acerca del tiempo final. Es decir, que estamos con un estudio escatológico. Ya hemos pasado por algunas señales acerca de la venida del Hijo del Hombre. Hemos hablado y hemos hecho la diferencia entre la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a reinar sobre la tierra por 1000 años, una venida visible para todo el mundo, y hemos hecho la diferencia con la parousia o con el encuentro en las nubes, cuando el Señor viene a tomar a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, a darnos un cuerpo transformado. Y hemos hablado de la parábola de las 10 vírgenes en los últimos programas. Cuando hemos referido a las 10 vírgenes, nos hemos referido también a este acontecimiento de Cristo viniendo a buscar a su esposa. Y hemos dicho que la iglesia no son las 10 vírgenes, y lo hemos comprobado en el pasaje. En el versículo 1, salieron a recibir al novio y a la novia, dice dentro de los originales griegos. Nuestras traducciones al español convergen muchas veces con errores, con algunas omisiones y a veces con algunos agregados. Y hay que tener cuidado, hay que examinar un buen exégeta, un buen uso de la hermenéutica, nos va a llevar a considerar siempre los originales bíblicos, nunca quedarnos con una sola traducción.
o al menos si no contamos con una proximidad al original griego o arameo en el que ha sido escrita la palabra, nos deberíamos remitir a por lo menos 5 o 6 versiones distintas de la Biblia en nuestro idioma español, compararlos y ver las diferencias y las similitudes. Las similitudes siempre nos van a acercar al original y las diferencias nos van a alejar del original, porque siempre que encontremos diferencia encontraremos un punto de vista personal del intérprete, que por cuestión de sentido o de conservar lo textual, de acuerdo al criterio de su traducción, va a ir colocando o dejando de colocar algunas cosas. Así que es importante ir siempre al original. Vimos la parábola de las 10 vírgenes y lo importante no era estar lleno del aceite o con menos aceite o con más aceite. Esto es una cuestión del pueblo de Israel. Mateo ha sido escrito para los judíos y esta parábola de las 10 vírgenes únicamente está relatada en Mateo, de manera que nos hace aún más presumir que esta parábola se dirige con una alerta especial al pueblo hebreo y no a la iglesia. La iglesia es la esposa, de manera que nuestra preocupación no debe ser estar preparado con mucho o poco aceite, con lámparas encendidas o no. La preocupación es mucho más intensa para la iglesia. La pregunta más grande es, ¿soy la esposa o no soy la esposa? No es, estoy más o menos preparada, estoy preparada, no, es, ¿soy o no soy la esposa de Cristo? Es mucho más preocupante para la iglesia que para el pueblo judío. Ahora, seguimos con el tema de la paropsia. ¿Cuándo será el tiempo de la venida del Señor y cómo hay que estar preparados? Y en este sentido, el Señor alertó ahora a los suyos, porque esto que va a relatar aquí lo hace en el círculo íntimo de los discípulos. Es la parábola de los talentos y va a hablar acerca de esperar la venida del Señor, pero con una actividad, con una tarea, con un trabajo por hacer. No es una espera de contemplación, no es una espera de comodidad, no es una espera, la esposa del Cordero simplemente se sienta a ser servida, sino que es una actitud de servicio, de competencia, hasta que el Señor venga. Y de hecho, la esposa se preparaba limpiándose, perfumándose, arreglándose para su marido, limpiándose, y de eso vamos a hablar en un momento más. Nos vamos a nuestra primera pausa. Hoy parábola de los talentos en los originales bíblicos. Ya vuelvo. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado
corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Esto es Mateo 25, versículo 14 al versículo 30. Bien, dijimos que es una sección que contempla la parousia, es decir, el encuentro con el Señor y cómo estar preparados para Él. El velar no es necesariamente estar en una actividad pasiva o contemplativa, sino estar haciendo la voluntad de Dios. La parábola es semejante a la de las 10 minas que aparece en Lucas, en el capítulo 19, los versos 11 al verso 27. Es parecida en muchos puntos y algunos opinaban entonces que estas dos versiones están hablando de la misma parábola. Sin embargo, circunstancias son diferentes. Las personas a las que el Señor ha dejado estas parábolas también son diferentes. Las conclusiones y nos hacen suponer que son dos relatos completamente distintos. Por otro lado, no es de extrañar que el Señor haya utilizado parábolas similares para dar lecciones diferentes. Aquí la parábola nos es introducida en Mateo por medio de la conjunción causal ¿por qué? Porque el reino de los cielos, dice esta versión. ¿Por qué? Lo que nos hace indicar que está estrechamente relacionado con las 10 vírgenes y viene expresando el tema, el reino de los cielos, o cómo será la venida o la parousia, cómo será esto del encuentro con Él. La expresión el reino de los cielos no está en el texto griego, pero se sobreentiende y se repite porque entendemos que es parte de la misma idea. El versículo primero del capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante, y está hablando acerca del reino de los cielos. Y cuando entramos en el versículo 14, ¿por qué será semejante a un hombre que al emprender un largo viaje? Es bueno también colocar o recordar, entre paréntesis, el reino de los cielos, porque de eso se está hablando. Dicho esto, concluimos que no está, pero en nuestras versiones es bueno volver a escribirlo, no para agregar algo sobre la Biblia, sino para volver a captar nuestra atención de que estas dos parábolas están hablando siempre de lo mismo y se refiere a lo que ocurre en el reino de los cielos. Bien, nos vamos a ir, antes de la verdad central, a considerar algunos aspectos de esta parábola. Algunos dijeron que al referirse, o algunos opinan que al referirse al siervo malo y negligente o siervo perezoso, el Señor está hablando acerca de los escribas y de los fariseos. Sin embargo, esto no puede asegurarse, ya que la parábola ha sido dada dentro del círculo íntimo del Señor. Y de hecho está preparando a sus discípulos y a la iglesia misma para esperar su venida, y con qué expectación, pero también con qué actividad, con qué acción se espera al Señor. Algo más,
tenemos que ir dentro del original para poder saber qué tipo de siervos nos estamos encontrando aquí, porque no es un trabajo de obligación, sino es un trabajo de respuesta, de cariño, de afecto y de amor, pero también de elección. Y de eso vamos a hablar en el bloque que viene, porque el término siervos se refiere a doulos. Nunca el amo de una casa entregaría a un oiquete, a un esclavo, nunca entregaría sus bienes. Es alguien que todavía no está con confianza, no está en el círculo de confianza del dueño de la casa. Pero el doulo sí. El doulo puede recibir los bienes y de hecho administra los bienes como un oikónomo, como un mayordomo de la casa. Esto es lo primero que vamos a ver en la parábola, porque sin entender este principio podríamos pensar que hay derechos en el siervo negligente y perezoso de buscar por lo suyo propio, y que su argumento de que tiene un señor malvado y duro y que cosecha donde no siembra podría ser una buena excusa. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. ¿Por qué no vienes delante de Él a adorarle, a contemplar su hermosura? El Salmo 45 dice acerca de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Contempla su hermosura y adórale. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. A mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti.
eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Estamos en Mateo capítulo 25, verso 14 al verso 30. A sus siervos les entregó los bienes, dice el verso 14. Aquí es el término doulos, son siervos que han elegido serlo en forma voluntaria y por amor. Esto es importante conocerlo. No entregó a gente obligada a hacer un trabajo, sino a gente que abrazó un trabajo por agradecimiento y por amor. Hagamos un pequeño repaso. La figura del esclavo en la casa aparece primeramente con uno llamado el oikete. Oikete en griego de oiko casa y de kete esclavo, esclavo de la casa, el que ha sido comprado para servir. Pero una vez que el oikete ha tenido un tiempo de servicio, en el que con servicio ha pagado su libertad, es llevado nuevamente a la plaza del pueblo para darse la carta de libertad, el documento, el permiso que le hace un hombre libre. Allí va a tomar una decisión voluntaria, quedarse con el amo, con el dueño de la casa, y servirlo para siempre, en respuesta al amor que ha recibido de su amo, o porque se ha acomodado en el lugar, encuentra su vida y ha realizado su vida alrededor de esta persona, o simplemente porque es un acto de amor y de agradecimiento profundo. Sea como fuere, el amo entonces, ante esta actitud voluntaria de ser esclavo por amor, va a colocar su anillo, su arete, en su oreja o en su nariz. Al entrar usted en una casa judía y al encontrarse con uno de estos servidores, está encontrándose con un doulos, es decir, alguien que voluntariamente quiso hacerse esclavo del dueño de la casa. El dueño de la casa tiene ahora otra confianza, otro trato con el esclavo. No es un esclavo al que debe obligar, es un esclavo que sirve por amor y voluntariamente. La confianza crece y ya es tan grande que entonces le pone por oikónomo o por administrador de sus bienes. ¿Quién mejor que se ha entregado por amor al servicio va a respetar, va a hacer cumplir a los otros los deberes de la casa y va a cuidar lo que es del amo? Así que en esa confianza el amo entrega para que él administre, entrega sus bienes, entrega las tareas de la casa, le hace el capataz del lugar. A estos tres que están en esta condición es a la que se refiere la parábola que hemos leído. 3 doulos o 3 esclavos por amor, 3 hombres de confianza de su amo. Su amo tiene que hacer un largo viaje y va a entregar sus posesiones. Fíjese que interesante lo que dice allí el pasaje. Semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. De manera que es tan grande la confianza del amo para estos doulos que le va a entregar todo lo que tiene en la casa, todo lo que tiene en posesión, es decir, 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento al último. Este amo tiene 8 talentos y los va a repartir entre sus hombres de confianza y se va a ir a un viaje largo. En el viaje largo no lleva toda su riqueza, él sabe que es peligroso y hay mucho peligro en el camino, de manera que su riqueza va a quedar en las manos de estos 3
siervos por amor. Les va a entregar de acuerdo a la capacidad de ellos. 5 a uno, 2 a otro, 1 a otro. A cada uno conforme, dice la Escritura, su capacidad, y se fue lejos. En el próximo bloque vamos a hablar de estos dos términos. En el original, entregó conforme, este es uno de los términos, y entregó de acuerdo a su capacidad, es el otro término. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde y habitar bajo tus alas, contemplar tu gran poder y tu bondad, y disfrutar de la experiencia de adorarte, Jesús. Presencia, quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Quiero vivir en
tu presencia. Quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Estamos en esta parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. ¿Qué dijimos hasta aquí? Bueno, el reino de los cielos, en el versículo 14, es un agregado de la traducción, no aparece en el original griego, pero se entiende que estamos hablando de 2 parábolas en este capítulo 25 para la misma cosa. Y la conjunción causal ¿por qué? Nos introduce también en este concepto de que se trata acerca del reino de los cielos. También dijimos que es la venida, la paropsia, el encuentro del Señor en el aire y cómo espera que los discípulos estén preparados y qué tarea estén haciendo. Cuando hablamos acerca del término siervo, no es el esclavo corriente, sino es el esclavo que eligió serlo, aún con el precio, con la carta de libertad en su mano. Decidió quedarse en la casa del amo y servirlo para todo el tiempo, toda la vida. A estos doblos se les entregaba por confianza la administración de la casa, se los hacía oikónomos, administradores, mayordomos. Y estos 3 son dignos de confianza a los que su señor va a entregar los bienes que él tiene o los bienes que está dejando en la casa. Son 8 talentos. Esta es la riqueza de su señor. A uno le entrega 5, al otro 2 y al otro 1. Ahora, dijimos que íbamos a quedarnos sobre 2 términos. Uno era el término conforme, porque a cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. El término conforme en la Escritura es un término muy interesante. Es el término que se utiliza para llenar un recipiente. A ver, la primera escritura de la Biblia es una escritura cuneiforme. Esto se hacía sobre tablas de piedra, tablas de madera o tablas de arcilla, sobre la que se escribía las letras. Las letras tienen cierta profundidad, por eso la escritura cuneiforme. La profundidad de la letra sobre la madera, sobre la arcilla o sobre la piedra debía ser cubierta o hecho conforme a la letra, y se empleaba este término para decir que el creyente o el seguidor de la ley se metía en la letra o llenaba las expectativas de la letra. Cuando dice la Escritura aquí que a cada uno dio conforme a su capacidad, significa que colmó la expectativa de el Señor, y en base a eso que ya había sido demostrado, a su capacidad y de haber llenado una medida, le dio los talentos. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Se entiende más este término conforme con el término que se utiliza aquí para capacidad. Es el término tara, es decir, de acuerdo a su medida, de acuerdo a su peso. De manera que antes de entregarles, el Señor había medido su capacidad, su peso. Sabía qué podían cubrir y qué no podían cubrir, hasta dónde cubría uno en su capacidad y hasta dónde lo hacía el otro. Es el mismo término que se emplea para tarar, es decir, para poner una capacidad o para poner una medida. Nosotros lo utilizamos en el transporte de algunos materiales, de algunas sustancias. Camiones que encontramos con tara 2 toneladas.
o tara 5 toneladas, la capacidad de la que cada uno de estos camiones tiene para transportar sustancias. Es decir, está limitada en su capacidad, pero está entendido de que puede con esa capacidad. Y esto es lo que él hizo, el amo, al entregar los talentos. ¿Qué eran los talentos? Los talentos eran piezas de plata con un peso de 34 kilogramos cada uno de ellos. Piezas de un metal, preferentemente plata, de una capacidad o de un peso equivalente a 34 kilogramos. El término talento es una transliteración del vocablo griego talantón, que se refería a 34 kilos de una cosa. Podría ser el peso de cobre, de plata o de oro. Y entonces se hablaba de un talento de plata, un talento de oro o un talento de cobre. 34 kilogramos por talento. Cuando regresemos, vamos a hacer simplemente una suma para encontrarnos con la capacidad o el peso que cada uno de estos siervos podía llevar o su capacidad para manejar esta cantidad de dinero. Ya regresamos. Te adoro una vez más por tu sangre carmesí. Sé que me aceptarás. Gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. Levanta tus manos al Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad, coronado en majestad. De tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti. Te adoro una vez más por tu sangre carmesí. Sé que me aceptarás. Él te acepta en esta noche. Levanta tu voz y díselo a Él. Te daré. Te toda gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. Te daré toda gloria, toda gloria. Mañana vamos a continuar con el programa y con el estudio de los talentos. Estuve haciendo algunas averiguaciones para que usted tenga referencia de cuánto valía un talento o cuánto es el precio del talento entregado a este siervo negligente. En el día de hoy, si este talento hubiera sido de oro, para que usted tenga una idea, el kilo de oro en la Argentina tiene un valor de $340
342.238 pesos. Fíjese la cantidad, 342.238, pero lo tenemos que multiplicar por 34 porque es un talento, tiene 34 kilos. Este siervo negligente tenía en su capital para trabajar 11.636.092 pesos. Tendría capacidad, sí tenía capacidad, para manejar 11 millones, más de 11 millones y medio de pesos. Sin embargo, en su pereza, lo cavó y lo enterró en tierra. Vamos a hacer algunas cuentas más el día de mañana. Imagínese esto multiplicado por 5, la cantidad millonaria, que eran 8 talentos, la cantidad millonaria para el que tomó 5 talentos y para el que tomó inclusive 2 talentos. Si para uno ya nos asusta la suma, 11.636.092 pesos, imagínese la responsabilidad de tener doble o el quíntuple de esta cifra. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Mañana continuamos con otro original bíblico y usted. Dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió,
de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy renuevo tus días como en el principio. Hoy volverás a sentir mi amor. Mi amor está aquí. Yo no cambio, sigo siendo el mismo de ayer y siempre. Ven aquí, amada. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Mi esperanza. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.